Muy bien, gracias Juan por la invitación, gracias a todos ustedes por acudir a este debate que quiere ser, pues, como ha dicho Juan, un foro de discusión, traer el Parlamento a la ciudad de Huesca y hablar de la política a nivel nacional, de esa situación tan anómala en la historia más reciente de nuestra democracia, de que no hayamos tenido todavía gobierno, que incluso se esté hablando de unas terceras elecciones, ¿no? Algo que no tiene precedentes en la historia de la democracia de nuestro país, y también, por supuesto, pues hablar de temas que nos atañen a la provincia de Huesca y a Huesca capital. Queremos que sea un debate entre los dos diputados, pero también que sea un debate en el que ustedes, el público asistente, pues pueda realizar reflexiones o formular preguntas a los diputados. En ese sentido, como me ha estipulado la organización, el debate se va a centrar en tres ejes. Una primera parte en la que yo voy a lanzar una pregunta general sobre la situación política actual y los ponentes pues tendrán unos 7 minutos para debatir. Entiendo que esta primera intervención generará réplicas entre ellos y, si no fuera así, pues yo lanzaría alguna pregunta pues para seguir profundizando sobre esta situación nacional en la que nos encontramos. Y la tercera parte será el turno de palabras del público. Entonces, pues podrán levantar la mano y se les facilitará el micro y podrán intervenir los que consideren. Tenemos hasta las 9:15, creo, de tiempo, 9:20. O sea, 9:15, entonces creo que va a dar tiempo, intentaremos que sea un debate ágil. Y bueno, como ha comentado Juan, vamos a intentar que sea lo más neutral posible y vamos a sortear los turnos de palabra. He traído €1, entonces voy a lanzarlo y bueno, sí que me gustaría que eligierais cara o cruz. Venga, yo cruz. Cruz y cara. Cara. Pues eliges empezar o terminar. Pues empieza Gonzalo. Bueno. Y bueno, la pregunta que les voy a formular es la siguiente. ¿Cómo ven la situación política actual, la perspectiva de una inminente investidura por parte de Rajoy, el presidente en funciones, la abstención técnica o no del PSOE y la posibilidad de las terceras elecciones? Sigue cuando quieras, Gonzalo. Bueno, yo antes que nada quería agradecer a la organización y a todos los que habéis asistido o que estáis asistiendo a este debate, porque yo creo que es importante debatir, confrontar ideas, no únicamente cuando hay una campaña electoral, sino que es interesante mantener el debate abierto pues siempre, porque yo creo que el poder acercar a las instituciones a la gente es importante y no siempre se hace. Y para mí pues es un privilegio poder estar aquí hoy con todos vosotros. Ante la pregunta que me ha lanzado José Luis, pues yo decir que la situación política y sociales es complicada en España. Llevamos con un gobierno en funciones pues casi 10 meses y un gobierno además que no se está dejando controlar por el Congreso. Es decir, ellos se escudan en que hay algún informe que les permite pues, no dar cuenta de lo que se está haciendo y hay decisiones importantes, decisiones que afectan también a la provincia de Huesca y a la propia ciudad, de la que no están dando ninguna cuenta ninguno de los parlamentarios que estamos allí, a los que somos representantes legítimos de todos los aragoneses en este caso. También hay otra situación que es normalmente, bueno, un poco anómala con respecto a las que había habido anteriormente, y es que en el Parlamento no hay ni una mayoría de izquierdas ni de derechas sin contar con las fuerzas independentistas. Y yo creo que también la posibilidad de unas nuevas elecciones pues posiblemente tampoco aclararía ni diferenciaría mucho la situación con la actual. Y esto hace pues, que lamentablemente crezca la desafección ciudadana hacia la clase política o hacia la política, pues porque no encuentra pues, bueno, los resultados ni las soluciones a sus problemas diarios o no se siente bien identificada pues, por los que estamos en el Congreso. Y eso hace pues, que en los últimos barómetros del CIS pues que la situación política actual sea uno de los mayores problemas para la ciudadanía en general. Y además a esto hay que sumar que hay unos retos importantes a los que el país en su conjunto tiene que hacer frente, como pueden ser la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que seguramente tendrán que venir con una serie de recortes porque no estamos cumpliendo con los objetivos de déficit y además puede haber una serie de sanciones porque
sistemáticamente hemos incumplido los criterios de déficit impuestos por Europa en los últimos años. Además, tenemos una crisis territorial. De todos es conocido la situación en Cataluña y la necesidad o la voluntad política de la Generalitat de iniciar un referéndum rupturista con España, la crisis institucional y de valores a nivel europeo agravada por el Brexit de este verano y, sobre todo, también una crisis humanitaria en todo lo que es el Mediterráneo, Siria, Egipto, pues muchos países que yo creo que un país como España tendría que liderar y ahora mismo estamos dando la espalda. Y para resolver esta situación, como ha dicho José Luis, yo creo que solo hay dos posibles soluciones. O investir a un presidente antes del 31 de octubre o ir a unas nuevas elecciones que presumiblemente serían el 18 de diciembre. Y serían las terceras en un plazo inferior a un año, cosa que no es normal en la política moderna de los últimos 40 años. Y realmente solo hay estas dos opciones porque yo quiero dejar claro que no existe una alternativa para poder conformar un gobierno de izquierdas. PSOE suma 85 diputados, Unidos Podemos 71. Si a esto sumamos Esquerra Republicana y Bildu, con las peticiones que ellos tienen como partido, estamos en 167 diputados frente a 183 que son de corte pues, conservadora. Dícese Ciudadanos, Partido Popular, Democracia y Libertad, PNV, Coalición Canaria. Y estamos en esta situación porque también el pasado mes de marzo un partido socialista con un presidente, el anterior secretario general hasta hace 15 días del Partido Socialista, pues intentó ser investido y lamentablemente pues Podemos dijo que no y estamos también en esta situación. Y con esto se dio otra oportunidad al Partido Popular antes de permitir que hubiera un presidente socialista. Y ahora se puede escuchar en la prensa que hay declaraciones de algún miembro de Podemos, de la alta dirección, pues que puede plantearse que se equivocaron. Yo entiendo que no solo fue una equivocación de Podemos, yo creo que también se negoció mal por parte del Partido Socialista. Yo soy realista y reconozco también los errores de mi partido. Y lamentablemente yo estoy seguro de que unas terceras elecciones podrían llevar a una situación similar a unas segundas. Pero también estoy seguro de que nadie en el Partido Socialista quiere que gobierne Mariano Rajoy. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, como vulgarmente se dice. Tenemos que elegir entre dos caminos, como he dicho antes, entre la abstención o unas terceras elecciones. ¿Qué supondría la abstención para nuestro país en nuestro conjunto? Pues que hubiera un gobierno en minoría del Partido Popular, que es tal y como está conformado el Congreso actualmente, y en el que el 70% de las votaciones que estamos llevando a cabo, tanto en pleno como en comisión, las está perdiendo el Partido Popular. Como puede ser la LOMCE, que fue derogada, votamos para aprobar la derogación hace 15 días. Y si la legislatura continúa, la LOMCE será derogada. Igual que la LOMCE podrían venir otras leyes o otros recortes que aprobó el Partido Popular en los últimos 4 años. ¿Y qué supondría unas terceras elecciones? Pues yo las encuestas últimamente no me las creo, pero sí que es verdad que hay que tenerlas en cuenta. Y lo que sí que me creo son los últimos resultados electorales. Del 20 de diciembre al 26 de junio, el único partido que subió en votos y en diputados fue el Partido Popular. Y en las elecciones vascas y gallegas, los electores votaron opciones conservadoras, que fueron las que ganaron las elecciones. Y lamentablemente, si vamos a unas terceras elecciones y los diputados del Partido Popular suben y suman con los de Ciudadanos, pues la posición que podamos ejercer el Partido Socialista será, pues peor a la que podríamos ejercer en una situación como la actual. Yo entiendo que la gente nos vota para ser útiles a la hora de resolver sus problemas. Ahora mismo lo podríamos ser, dentro de unos meses podríamos serlo o no. Lo que sí que es verdad que el Partido Socialista, si votara que no estas elecciones, permanecería inmaculado dentro de lo que se puede llamar coherencia o no, porque en la pasada campaña electoral también dijimos que no se producirían unas terceras elecciones si nosotros teníamos la opción de evitarlo. Esto es un poco, los dos
criterios que introdujo Max Weber en el siglo pasado de ética de la convicción o ética de la responsabilidad. Aquí también hay que tener en cuenta las consecuencias de las decisiones que tomemos los próximos días. Y acabo en un minuto. Y el Partido Socialista, como todos sabéis, llega dividido. Bueno, hay diferencia de opiniones ante la situación actual. Hay diferencia de opiniones que tendrían que ser debatidas internamente, como siempre se ha hecho, y no externamente. Y realmente la decisión que tomará el voto de los 85 diputados que estamos en el Congreso será el Comité Federal, que presumiblemente se celebrará el próximo 23 de octubre, que es este domingo. Bueno, yo no sé lo que saldrá de ese Comité Federal. Yo solo espero que se debata, se dialogue, se confronten posiciones. Ahora no tenemos tiempo para poder confrontarlas y poder debatir de una manera amplia y sosegada, y si no nos ponemos de acuerdo, que al final se vote. Y lo que allí se vote, pues espero que todos los compañeros que estamos representando al Partido Socialista en el Congreso, pues acatemos la decisión, que como he dicho, no sé cuál será, y votemos en conciencia. Muy bien, Gonzalo, un minuto te has pasado, pero bueno, se lo damos a Jorge. Tu turno. Soy bastante sucinto y además es tarde. Bueno, yo creo que estamos aquí precisamente para dotarnos de esos debates que necesitamos tener la ciudadanía y recordarnos un poco aquello que no dan los grandes titulares, que no dan los grandes partidos, que las cosas tienen sentido si se hablan y que al final no consiste entre elegir entre lo malo y lo peor, sino que siempre hay una tercera opción. Creo que eso lo dijo la ciudadanía cuando votó en las primeras elecciones de la primera legislatura, el 20 de diciembre, y en esta provincia además lo demostramos, demostrando que no había solo ni PP ni PSOE, sino que había una tercera opción. Y gracias a eso hay una fuerza que, como has dicho, Gonzalo, es capaz de aprobar un posicionamiento en contra de la LOMCE o en contra de las políticas más restrictivas que ha llevado a cabo el Partido Popular, y gracias a eso vamos a poder dar una tercera opción. Creo que se han planteado y han planteado los dirigentes del Partido Socialista durante mucho tiempo y con demasiada repetición, que solo había dos opciones, lo malo o lo peor. Que solo teníamos la opción al principio de un gobierno de PSOE Ciudadanos, al que ya avisamos que Ciudadanos lo único que quería era llegar a juntar al PP y al PSOE, o ahora se nos declara que solo hay dos opciones, o lo malo o lo peor, o Rajoy o elecciones. Seguimos apostando por una tercera opción y seguimos demostrando que esa tercera opción sigue existiendo en las votaciones de la LOMCE, en las votaciones que tienen que ver con los recortes laborales o con los refugiados. Hablamos de que hay una suficiente mayoría, y lo han demostrado en las intervenciones tanto los dirigentes del PNV, los catalanes y otros, de que si a ellos se les pone ese debate de si tienen que elegir una de esas tres opciones, o elecciones, o Rajoy, o un gobierno que no sea de Rajoy, ellos van a optar por esa tercera opción, independientemente de sus reivindicaciones que poco a poco han ido incluso rebajando. Decías que el partido que ahora mismo tiene el gobierno de Cataluña, que no es despreciable en votantes, dice que o referéndum o nada. Pues ahora ya no están en referéndum propio, unilateral, sino que hablan de que, bueno, vamos a entrar a hablar y vamos a hablar de qué entendemos como derecho a decidir. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Vamos a hablar también del cuartel del Sancho Ramírez. Hay muchas cosas y muchos debates que se pueden tener, y lo que hay que procurar es que consigamos avanzar en esos debates. Lo que no podemos entender, volviendo otra vez al terreno, es que la única solución, la única respuesta que podamos dar a lo que nos pide la ciudadanía es más de lo mismo. Más decir, es cierto que hay una situación en la que hay mucha precariedad, en la que ha habido unas políticas peligrosas y lesivas para el Estado de Derecho de este país, y que poco a poco nos han ido constituyendo en esa reclamación social y en esa respuesta social que ha dado fruto a Unidos Podemos y a los Confluencias. Toda esa respuesta social vamos a responder que la única forma
de acabar con la austeridad, de acabar con la corrupción, es dar más corrupción, darle al gobierno al PP de la Gürtel, porque no es cualquier PP, no es cualquier Partido Popular, no es el Partido Popular de hace 50 años, de hace 20 años. Es el Partido Popular que ahora mismo está sentado en un juicio por entrar a prevaricar con lo que son los fondos de todas y de todos. Ese es el Partido Popular que le vamos a responder a la solución como solución a las propuestas y a las reivindicaciones de la ciudadanía. Me parece que hay que oponerse. Y, de hecho, el Partido Socialista de Cataluña ha debatido esto y creo que me parece perfectamente esa solución. ¿Como solución al conflicto territorial? Bueno, dejemos que las confluencias en Cataluña, que el Partido Socialista en Cataluña hablen, se pongan de acuerdo y veamos qué encaje territorial puede tener Cataluña. Simplemente eso, podemos estructurar los debates y poder avanzar en los debates. Creemos que esa crisis institucional, esa crisis de que la gente siga confiando en la democracia, empieza por mantener lo que tú le has ofrecido a la ciudadanía en campaña, que es dar una alternativa al gobierno de Rajoy. Creemos, y lo estuvimos diciendo en campaña tanto Gonzalo como yo, que Rajoy no podía seguir 4 años más. ¿Por qué no nos ponemos a hablar? ¿Por qué no configuramos ese gobierno que, ya digo, tendría que ser pues basado en Unidos Podemos y sus confluencias y el Partido Socialista apoyado por otras fuerzas, tal y como hemos apoyado la LOMCE y todas las leyes que estamos apoyando y aprobando? Creo que es fundamental entender que no podemos caer en el maniqueísmo de lo peor o lo peor de lo peor, sino que tenemos que tratar de buscar una tercera alternativa. Esa alternativa es posible. ¿Qué no lo está haciendo posible? Pues no lo está haciendo posible que esos debates que se trasladan como internos del Partido Socialista vienen desde fuera. Vienen de los consejos de administración, de las grandes empresas de este país, vienen de los que al final la forma en la que ha estado funcionando el país durante estos años con el gobierno de Rajoy más les han convenido. De ahí es de donde parte el razonamiento de o Rajoy o el caos. Es de ahí de donde parte. Y yo, sinceramente, lo que planteo es que no hace falta ni Rajoy ni su caos. Hace falta una tercera opción. Esa tercera opción la estamos demostrando todos los días en la Cámara, votando acerca de todo lo que nos está afectando. Hay que trabajar en eso y hay que empezar a dar una respuesta a la ciudadanía. Muy bien. Jorge, 6 minutos y 20 segundos, muy bien. Bueno, creo que ha habido bastantes críticas o acusaciones de no haber querido ayudar a formar un gobierno antes de las anteriores elecciones, de estar bloqueando, de estar al servicio de poderes fácticos. Bueno, pues yo creo que ya tenemos el debate servido y cuando queráis, pues comienza el turno de réplica, Gonzalo. Bueno, yo creo que son acusaciones, son diferencias de opinión y para eso estamos, para confrontarlas. En cuanto a los consejos de administración, a ver, yo soy secretario general de mi agrupación y ahí debatimos pues cada 15 días o cada mes y no hay, vamos, que yo sepa, ningún consejero de administración de ninguna gran empresa y de hecho nosotros somos libres de opinar allí lo que entre todos decidamos. Y luego, pues, los órganos van subiendo y, en principio, pues, cada uno, igual que en el comité provincial que tuvimos la semana pasada en Huesca, nadie está coartado de expresar su opinión. Yo creo que esa es la grandeza de un partido. Al final, la democracia no es más democrático un partido que cuanto más vota, sino es el votar es el último paso de un proceso que yo creo que es mucho más importante, que es el del diálogo, el de la confrontación de ideas y, si es posible, el acuerdo. Si no acuerdas, pues evidentemente tienes que votar y acatar lo que la mayoría decida. Y sí que es verdad que podría haber terceras opciones sumando muchísimos grupos diferentes, pero evidentemente Esquerra Republicana y Convergencia están gobernando en Cataluña y unilateralmente han iniciado un proceso de desconexión de España. Nosotros somos un partido que queremos representar a la mayoría de la sociedad de este país y evidentemente no nos podemos prestar a una serie de intereses. Sí que es verdad que puntualmente se pueden ir aprobando o derogando alguna de las cosas que hizo el Partido Popular durante los últimos años de legislatura y avanzando pues, en cuanto a derechos sociales, pero también yo quiero poner aquí encima
mesa que Convergencia y el Partido Nacionalista Vasco pues no son conocidos por ser muy de izquierdas, y en el caso de Convergencia pues tampoco es que sea un partido limpio del todo cuando tiene todos los casos que está teniendo también en Cataluña. Yo, como he dicho antes, yo veo que es una situación muy complicada y, sinceramente, desde mi partido y desde mi persona, pues yo no veo más de 2 posibles opciones, y más cuando quedan pues poco más de 10 días para tomar una solución, una decisión al asunto. Por hacer un poco de memoria, cuando Esquerra Republicana salió a la palestra y habló sobre el acuerdo de investidura, habló directamente, dijo: nosotros, antes que catalanistas, somos republicanos y, por lo tanto, no queremos un gobierno de la extrema derecha españolista, que lo llamó al Partido Popular. Creo que hay que ver las fortalezas y los puntos de acuerdo que tenemos con cualquier formación. El PNV hizo lo mismo. El PNV es un partido que bueno, tendremos la opinión que tengamos con él, y no militaremos con él porque bueno, tenemos nuestras disidencias. Pero no se trata de formar y de amalgamar de una forma artificiosa, sino de decir, bueno, tenemos unos puntos en común, y con el Partido Nacionalista Vasco tenemos en común que no queremos que gobierne Rajoy. Y lo dice el Partido Nacionalista Vasco porque sabe que atentaría directamente contra la financiación autonómica, y eso nos compete también a nosotros. Sabe, por ejemplo, Convergencia, que atentaría también contra los intereses que tiene, porque es un partido conservador, como has dicho tú, y, por supuesto, yo no voy a votar, si fuera catalán, a ese partido porque no me representa ni en las ideas, ni en las formas, ni en la corrupción. Pero lo que tenemos que ver es que el objetivo en este debate sobre la investidura tiene que ser sacar a Rajoy de la Moncloa. Creo que aquí, por ejemplo, se trataría, por ejemplo, además de hablar de los temas, aquí el Partido Socialista se le planteó el acuerdo de Ciudadanos y el Partido Socialista, y votó en contra de ese acuerdo, con el que luego, además, nosotros avisando, dijimos: no, ese acuerdo va directamente hacia unir al Partido Popular con el Partido Socialista. No se nos hizo caso. Se vio que claramente, aunque pues tiene unas formas de hacerlo pues, que delatan también que los debates internos de Ciudadanos no se generan en Ciudadanos, sino en esos consejos de administración. No hablo de que sean los consejeros de administración los que vengan a Huesca a hacer los debates, sino que esas posiciones dialécticas, es decir, cómo tú transmites, cómo es el debate, si es o lo malo o lo peor, y directamente relegas la tercera opción, eso es lo que están marcando. Eso es lo que está marcando en la gestora, eso es lo que está marcando cuando ese pacto, ese principio de pacto, que era simplemente quedar para la semana que viene, sale Felipe González y en 24 horas monta la que monta, ahí las 17 dimisiones, y ahí se arma la de San Quintín. Ese es el marco dialéctico. Lo marca Felipe González en la SER. Y de ahí es de donde estalla todo. Tenemos que tener muy claro que los consejos de administración no van a las asambleas. Los consejos de administración marcan desde los poderes públicos, desde los poderes privados, generalmente medios de comunicación, el marco dialéctico. Y es allí sobre el que se desarrolla el aparato del partido. Y por eso acabamos votando en algunos partidos cosas que van en contra de los principios de su fundación. Creo que es importante en todos los partidos, yo en el mío procuro que sea así, que mantengamos esa pureza de que el debate se tiene en el territorio, se tiene en esas asambleas abiertas, se tiene en abierto, y gracias a eso construimos desde abajo. No nos vengan a imponer el marco desde la SER o desde cualquier medio de comunicación amparado en los poderes financieros. No, y evidentemente, si el objetivo es echar a Rajoy, lo podríamos haber echado en marzo, Jorge. Quiero decir que ya me parece bien. A ver, al final, lo de los poderes fácticos, bueno, pueden ser sí o no. Yo, Felipe, pues evidentemente ahora mismo no ostenta ningún cargo y te lo podrás creer más o menos, te podrá gustar más o menos lo que dicen. Yo creo que todas las declaraciones y toda la imagen que dio el Partido Socialista no la he querido comentar porque me pareció, pues bueno, bochornosa como militante y como cargo público del Partido Socialista, y yo creo que, bueno, que tenemos mucho que mejorar para volver a ganar la confianza de la gente. Yo no
bueno, no voy a decir aquí cuál fue mi posición interna durante esos días, pero evidentemente la imagen dejó muchísimo que desear y evidentemente fallamos, yo creo que a muchos militantes y también a muchos votantes. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar, pues bueno, recuperar esa imagen y recuperar el partido, porque evidentemente no estamos pasando por nuestro mejor momento. Hemos pasado durante 137 años, durante momentos muy difíciles, este es uno más, pero evidentemente el Partido Socialista tiene capacidad para seguir adelante. En cuanto a Esquerra y Convergencia, sí que es verdad que ellos dicen una cosa y luego actúan de otra manera en Cataluña. Porque nosotros también tenemos unas directrices que son las que nos marca el Comité Federal y tenemos que seguirlas. Yo, como he dicho antes, yo no sé lo que saldrá del próximo Comité Federal. Evidentemente, yo tengo mi opinión personal y me gustaría más que saliera una cosa que otra, pero yo también acataré lo que de ahí salga, porque nuestro partido se ha dado unos órganos de decisión y tenemos que defenderlos. Y bueno, pues si Ciudadanos se deja guiar por los consejos de administración, allá ellos. Yo creo que el Partido Socialista pues no lo ha hecho, y lo que sí que está haciendo es pues cada secretario general de cada gobierno regional o cada comunidad autónoma tiene su opinión. Y yo creo que ante la falta de diálogo interno que ha tenido mi partido en los últimos tiempos, pues lo que ha hecho es sacarla a los medios públicos en lugar de debatirla internamente, que yo creo que es lo que tendría que hacer mi partido y lo que tendría que hacer las fuerzas también políticas en general, que si al final, si tú te sientas en una mesa, si tú dialogas, pues evidentemente podrás llegar a más puntos de acuerdo que si solo te lanzas pues declaraciones cruzadas en los medios de comunicación. Y yo creo que eso también es lo que podríamos achacar, no a mi partido, sino al resto de fuerzas políticas en estos últimos meses, que quizás hemos estado más mirándonos al ombligo en lugar de buscar puntos de acuerdo que podrían haber hecho que esta situación se desencallara. Pero lamentablemente ahora mismo quedan 10 días. Antes del 31 de octubre tenemos que tomar una decisión y queda muy poquito tiempo. Y la situación y la división o la estructura del Parlamento, la división de fuerzas políticas en el Parlamento, pues es complicada a la hora de poder conformar algún acuerdo de larga durabilidad. Acuerdos puntuales, pues sí que es sencillo que a veces podamos tomarlos, pero los otros pues sí que los veo yo un poco más complicados. Voy a hacer una reflexión. Habláis de que lo que os une es echar a Rajoy, ¿no? Lógicamente. Hablas de que quedan 10 días. Yo os quería plantear esta pregunta de, ¿ya se ha desechado esa petición que ha hecho un grupo de intelectuales para formar un grupo de un gobierno de progreso con vosotros dos, Unidos Podemos, PSOE más Ciudadanos? ¿Está totalmente descartada? ¿Solo hay o gobierno del PP o elecciones? Bueno, yo creo que el que tiene que responder sobre todo es el Partido Socialista. Nosotros respondimos, y Ciudadanos respondió también, que las políticas de Ciudadanos económicas eran incompatibles con las políticas sociales de Unidos Podemos. Creo que eso es fundamental, que hay dos bloques, como tú has comentado, un bloque conservador y un bloque progresista. Que nosotros estamos en el bloque progresista y creo que de momento, o que eso fue lo que estuvimos debatiendo en campaña, estábamos ambos en ese bloque progresista. Que ese acuerdo progresista no era el de Sánchez y Rivera. Lo dijo la Asamblea Socialista del Alto Aragón. Creo que además de que lo dijera la Asamblea Socialista del Alto Aragón, lo dijo la historia cuando ese mismo acuerdo se utiliza para hacer el acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos. Exactamente el mismo acuerdo, exactamente el mismo partido. Y de eso estamos hablando. ¿Nos estaban dando un gato por liebre? No. Al final lo que consiste todo esto no es en echar personalmente a Rajoy de la Moncloa, sino en construir algo que sea útil y que dé respuesta a las reivindicaciones ciudadanas. Eso es lo fundamental. Si nos podemos poner de acuerdo en la derogación de la LOMCE, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en un gobierno que derogue la LOMCE? Es así de sencillo. Al final, lo que estamos haciendo es intentar poner palos en la rueda de esos acuerdos a los que llegamos cuando hablamos de cosas, porque mediáticamente o porque quizás ese marco discursivo nos lo plantean otros. Creo que ese marco viene dado por las reivindicaciones de la gente. Si conseguimos ponernos de acuerdo en un gobierno que haga las reivindicaciones de la gente, no va a haber ningún tipo de discusión,
va a ser, creo que, entre las bases militantes del Partido Socialista y Unidos Podemos, un acuerdo de máximos. O sea, que va a ser absolutamente a favor de esas políticas progresistas. ¿Qué no estamos haciendo para eso? Pues eso tendría que ver y tendrá que ser respondido por la estructura y los dirigentes que ahora mismo están en la gestora del Partido Socialista, de por qué ese acuerdo, y ya digo, había conversaciones para iniciarlo en la semana siguiente y a las 24 horas de hablar Felipe González en la SER se desmontó el PSOE. O sea, es que me parece tan evidente, me parece algo que nos lo han dicho tan abierta y directamente a la cara que no sé, de verdad no sé, quién puede todavía creer que solo tenemos que elegir o solo podemos elegir entre lo malo y lo peor. Yo creo que si el Partido Socialista y Podemos sumáramos, ya no estaríamos en esta situación. El problema es que entre Podemos y el Partido Socialista sumamos 156 diputados y nos hacen falta 20 más. De ahí la complicación de poder conformar un gobierno. Y evidentemente pues las políticas económicas de Podemos serán incompatibles o diferentes a las de Ciudadanos, igual que son diferentes a las del Partido Socialista. Pero aquí sí que es verdad que todos los partidos, y también los nuevos, tenemos que saber que si nos presentamos a unas elecciones y no las ganamos por mayoría absoluta, pues todos tendremos que hacer cesiones para por lo menos intentar poner en marcha una parte de nuestro programa. Y yo creo que todavía tenemos que hacer mucha pedagogía y todavía tenemos que tomar conciencia de que el bipartidismo se acabó y que las mayorías absolutas pues tardarán un tiempo en volver, si es que vuelven. Y realmente el acuerdo que firmó el Partido Socialista con Ciudadanos no es para nada el mismo que firmó con el Partido Popular. Uno eran, Jorge, 200 medidas, el 70% eran de nuestro programa electoral y el otro pues eran 50 que, bueno, pues no tenían mucho que ver con lo que firmamos nosotros. También de las 200 medidas que firmamos nosotros, 160 las teníais vosotros en programa, pero yo creo que hay que dejar de mirar al pasado y empezar a mirar al futuro. Y yo, sinceramente, pues pese a quien le pese, no veo más opciones que las que he dicho. Si hubiera habido más tiempo, pues quizás hubiéramos podido intentar negociar un gobierno diferente, pero realmente las opciones son las mínimas y, de hecho, estamos en peor situación en esta legislatura que en la anterior, porque la izquierda ha perdido muchos votantes y también muchos diputados. Y me pesa, porque nadie más que yo quisiera que hubiera un cambio en las políticas del Gobierno de este país. Pero tal y como está la estructura del Parlamento, a fecha de hoy, sí que se pueden ir modificando o intentando rehacer lo que el Partido Popular deshizo. En unas nuevas elecciones pues podemos tener otra oportunidad. Pero bueno, la situación ahora mismo de la izquierda y viendo la tendencia que tienen los votos y los resultados de las elecciones de los últimos meses, pues no me da muy buena espina. Yo, como he dicho antes, pues veo que es una situación complicada y que no dista mucho de la que llevamos los 10 últimos meses. En cuanto al tiempo, simplemente apuntar que el cambio de la Constitución española, el artículo 135 se cambió en 48 horas. Si hay voluntad, si de verdad hay voluntad, se puede formar un gobierno en cuestión de horas. No estamos hablando de 10 días, horas. Voy a pedir un poco de concreción, que hagáis quinielas, que digáis, tenéis el Comité Federal en ciernes, has hablado del 31 de octubre, que es el plazo máximo para formar gobierno. ¿Qué auguráis que puede pasar en la política nacional en los próximos días, en la próxima semana? Y si hubiera una investidura, ¿qué votaríais y por qué? Bueno, yo ya lo he dicho antes, mi opinión personal, yo no vengo aquí como Gonzalo Palacín, yo vengo aquí como representante del Partido Socialista en el Alto Aragón. Y sí que es verdad que la resolución que formulamos el pasado sábado era de apoyo a la comisión gestora que hay actualmente en el partido. Y también es verdad que yo tampoco quiero interferir en la posible decisión que tome el Comité Federal el próximo domingo o sábado, no sé cuándo se celebrará, que aún no está convocado.
yo he dicho antes, yo tengo mi opinión y me gustaría que de ahí saliera pues, algo que realmente no me costará votar, pero evidentemente si estás en un partido pues tienes que acatar las decisiones y tienes que asumirlas como tuyas y defenderlas frente a tus militantes, votantes o posibles compañeros políticos o rivales políticos. La cuestión es que para mí, pues bueno, ninguna de las dos ya he dicho que son buenas, pueden ser malas o peores, pero ninguna son buenas. Y quiniela, pues yo, José Luis, lo siento, pero no te puedo responder a esta pregunta y se la voy a dejar a Jorge, porque lo dicho, yo creo que en mi partido lleva con el foco puesto encima desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que abarcamos un espectro político que pues, nos hace necesario para una formación de un gobierno o facilitación de otro, y yo no quiero dotar de más ruido político a la situación actual, porque la verdad, como he dicho antes, pues venimos de unas semanas que han sido convulsas en mi partido y yo creo que el debate interno lo tenemos que tener y esperar que los representantes del Alto Aragón, que van a ir al Comité Federal, voten en conciencia de lo que se habló en el último comité. No, ya te he dicho que yo no me puedo mojar. Quiero decir, yo al final acataré. ¿Abstención técnica, como se está hablando? ¿Abstención total? Pues yo creo que saldrá una abstención técnica o un no. Y sí que es verdad que en las últimas semanas tenía más claro que podía salir una cosa, pero ahora mismo yo creo que están al 50% de probabilidades de que salga una cosa u otra. Porque una cosa fue los votos que sirvieron para que, pues que en el último y bochornoso comité Pedro Sánchez dejara de ser nuestro secretario general, que fueron 132 a 117, creo. En total son 395 miembros y muchos de los que votaron para que Pedro Sánchez dejara de ser secretario general, pues pueden optar por el no, porque una cosa no quita la otra. Allí no se votaba el abstenerse o votar no a Rajoy, se votaba pues cambiar de secretario general por el programa que nos puso encima de la mesa de hacer unas primarias y un comité y un congreso federal en mitad de la negociación de un gobierno. Entonces, pues mi clienta no lo sé. Yo sé que estará muy ajustado y espero que se resuelva de una manera más pacífica y más tranquila que el de las hace 2 semanas, porque yo creo que no podemos dar otro espectáculo como el que dimos, porque la situación es complicada, también es complicada para mi partido, y una situación como la de hace 2 fines de semana no ayudaría para nada a recuperar la credibilidad delante de la sociedad. Jorge. No, yo creo que por eso me quitas el micro, porque hay poca sorpresa. Y porque vamos a votar que no a Rajoy, a las políticas de Rajoy, que es lo importante, no solo Rajoy individualmente, y que mi quiniela pues, viene basada por los medios de comunicación que dicen que el Partido Socialista de Andalucía se ha posicionado ya a favor de esa abstención técnica y que son 11 diputados que o no estarán o se abstendrán, harán pues, la técnica que prefieran, y que nos darán un gobierno de Rajoy. Eso nos convierte automáticamente a Unidos Podemos y a las confluencias en la única oposición leal que tiene la ciudadanía, el único referente para decir no a las políticas de austeridad, no a las políticas cuando vengan ese techo de gasto y esos recortes que van a venir en el presupuesto de 5.000 millones de euros que van a estar recortados directamente en el estado de bienestar, si no son 15.000, porque está basado en un supuesto crecimiento que el gobierno del Partido Popular ha anticipado. Pues esos recortes nos van a tener delante y esos recortes nos van a tener diciendo que no, que hay otra opción, que no, la disquisición no es entre lo malo y lo peor, que acabamos siempre eligiendo lo malo y acabamos siempre a peor. Al final lo que estamos diciendo es vamos a estar como última vanguardia de la oposición y los que van a tener que defender el Estado social ante un gobierno de Rajoy. Y esa es mi quiniela. Bueno, antes de abrir al público el debate, os voy a formular la última pregunta y ya salimos de Madrid, de política nacional, y nos venimos a Aragón, a Huesca. ¿Qué va a suponer esta investidura que estamos a las puertas de
posiblemente de ella, para Huesca, para temas pues como el cuartel Sancho Ramírez, que hoy ha sido noticia por el desmantelamiento. La plataforma, que tienen aquí algunos de sus miembros, pues ha denunciado también públicamente que no se está haciendo nada. El Canfrán, mañana hay una reunión del presidente de Aragón, Lambán, en Europa, con el de Aquitania. Bueno, más cuestiones que seguramente Aragón se juega en esta nueva investidura y en esta nueva legislatura. ¿Cómo veis estas cuestiones que os formulo? Sí, tú. Bueno, tema del cuartel Sancho Ramírez. A mí me duele que se le diga a mi partido que no está haciendo nada para la defensa del cuartel Sancho Ramírez, cuando hemos sido los que hemos llevado al Congreso de los Diputados pues la única iniciativa que se ha presentado para el mantenimiento, y se ha aprobado la iniciativa. Y además el senador Becana en la legislatura 2011-2015 fue el que destapó un poco pues las intenciones del Gobierno del Partido Popular. Es evidente que se trata de una decisión política, no hace referencia ni tiene nada que ver con temas económicos, temas financieros o temas de estructura militar. Es una decisión política que se ha tomado por un Gobierno en funciones y que, evidentemente, si hay voluntad política, se podría revertir esa situación. Yo quiero decir que mi partido, el Partido Socialista, va a hacer todo lo posible para que el cuartel Sancho Ramírez mantenga su ocupación y mantenga su actividad. Y, de hecho, todavía no se ha celebrado ninguna comisión de defensa, pero espero poder defenderla, tal y como hicimos en la pasada legislatura, para, por lo menos, intentar hasta el último momento, hasta final de año, que esa decisión se pueda revertir. Pero, evidentemente, esto no depende ni de mí, ni de Jorge Luis. Aquí hay un Gobierno en funciones y que tiene unos representantes en esta provincia. Si ellos no pueden hacer cambiar de opinión a su partido político, ¿cómo lo vamos a hacer el resto de representantes políticos? Yo, todo lo que esté en mi mano y todo lo que esté en la mano tanto del alcalde de Huesca como del resto de representantes políticos del partido que represento, pues lo vamos a hacer, pero va a resultar complicado si el Partido Popular no hace ni caso de sus representantes políticos de la ciudad de Huesca o de la provincia de Huesca. En cuanto al resto de temas de la provincia de Huesca, yo creo que esta legislatura tendríamos que empezar a hablar de la desigualdad en el medio rural. No se ha hablado nunca, es un tema que ninguno de los líderes políticos que tomaron el micrófono en el anterior debate de legislatura, ni en el anterior y seguramente en el anterior, se ha hablado para nada. Y somos una provincia pues eminentemente rural, somos 220 y pico mil altoaragoneses, una ciudad importante que es Huesca, pero al lado de Madrid y Barcelona pues quedamos como una de las provincias menos densamente pobladas, y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en la igualdad de oportunidades, y esto hace referencia tanto a infraestructuras como a estado de bienestar, sanidad y una buena dotación presupuestaria para la comunidad autónoma para que pueda prestar todos los servicios que tiene transferidos, que son todos los que estamos, todos los que los individuos y personas que vivimos en esta provincia recibimos, que son la sanidad, la dependencia, la educación. Y yo creo que ese es el principal caballo de batalla que tenemos, poner en valor a una provincia como la nuestra, en la que nos tendremos que apoyar, pues tanto Jorge como yo creo que podremos trabajar juntos, y sobre todo también con representantes de otras provincias que tienen la misma problemática que la nuestra. Al final se habla de igualdad de oportunidades en otros ámbitos, pero la igualdad de oportunidades entre el medio rural y las grandes ciudades, para mí es un debate que no podemos posponer más, porque mientras hay una España que se sigue vaciando, que sigue incrementándose la edad media de sus habitantes y sobre todo la gente joven se sigue yendo por la falta de oportunidades, hay otras que tienen problemas de superpoblación y cómo dar servicio a toda la gente que vive allí. Yo creo que este tiene que ser donde más fuerza hagamos para lograr lo que he dicho antes, la igualdad de oportunidades, y espero, si es en esta legislatura, hasta el día 31 lo intentaremos, y si es en la próxima, a partir de enero, pondremos toda la carne en el asador. Yo creo que tenemos mucho que hacer y mucha fuerza que ejercer. Esperemos ser visibles ante nuestro partido y también ser visibles ante todos los partícipes del Congreso. Bueno, en cuanto puede afectar un gobierno de Rajoy al Alto Aragón,
Creo que lo hemos estado diciendo durante las intervenciones pasadas. Va a afectar directamente a las administraciones locales, comarcales y la administración autonómica en cuestión de financiación. Va a afectar en recortes y va a afectar sobre todo en la pérdida de soberanía en cuestiones, por ejemplo, como el CETA, que se va a aprobar ahora con el acuerdo que ha tenido el Consejo de Ministros para aprobarlo directamente y que va a venir después el TTIP. Y lo que se necesita no solo es voluntad política, es un gobierno con voluntad política. Es decir, no vale con que el alcalde de Huesca o el... No, necesitamos poner a un ministro de lo que sea, necesitamos suficiente empaque como para conseguir un gobierno que pueda aplicar todas las PNLs que estamos aprobando en el Congreso, las orientaciones políticas que les damos para que no se recorte en el Estado social, para que se dé financiación a las comunidades y a los entes locales, para que se deroguen todas esas leyes que han sido tan lesivas y que han provocado pues, las mareas, la marea verde de la educación o la marea blanca de la sanidad, para que todas esas reivindicaciones sean escuchadas por un gobierno que hasta ahora ha estado sordo. Porque no se necesita esa voluntad política en los órganos que no tienen la toma de decisión, se necesita en el gobierno que sí que la tiene. A eso es a lo que vamos. Y esa es la alternativa que hay que dar. No hay que dar la alternativa de nos quejamos en la televisión y nos arropamos en la bandera y punto. Hay que dar una alternativa de gobierno. Y a eso es a lo que creo que vamos a tener que votar en menos de 10 días. A eso es a lo que vamos a tener que visibilizarnos. Hay cuestiones, como por ejemplo el cuartel de Sancho Ramírez, en la que la portavoz del partido de gobierno que ha tomado esa decisión y que la ha ocultado deliberadamente para que no se supiera durante campaña, ese mismo gobierno pues está en contra de la posición que tiene aquí la señora Ana Alòs. Creo que es fundamental entender que ese gobierno es sordo incluso a los representantes que tiene aquí, en el medio rural, en Huesca y en el Alto Aragón. Y creo que es fundamental entender que ese sistema, que es profundamente lo que no queremos, no solo que no queremos a Mariano Rajoy, no queremos al sistema que representa, al sistema de corrupción, al sistema de, como decía el otro día Correa en el juicio de la Gürtel, que es que a él le han pillado con el carrito del helado, pero es que el sistema está hecho de correas, está hecho de seres, de señores, por llamarlo de alguna forma, como él. Y el problema no está en la corrupción del Partido Popular, sino en lo que ha hecho el Partido Popular para crear un sistema esencialmente corrupto. A eso es lo que estamos hablando. En cuanto al Alto Aragón, nos va a afectar precisamente eso, que hemos estado creando un sistema que no solo es corrupto, que está tan alejado de la realidad rural que ni siquiera la ve. Que tú lees la ley de productos agroalimentarios derivados que tiene que cumplir en el Ministerio de Sanidad y es que no aparece el medio rural. Está pensada para grandes productores, está pensada para grandes núcleos de población y de producción y de consumo. Para eso está pensada. Y para eso es lo que necesitamos, es esas asambleas, esas estructuras diversificadas, como la que tenemos en el Alto Aragón, que sean capaces de tomar esas decisiones y que sean capaces de impulsar un gobierno que las tenga en cuenta. Para eso hemos venido a hacer política. No hemos venido a hacer política para echar personalmente al señor Mariano Rajoy. Hemos venido a hacer política para echar a sus políticas, que son lo que nos afecta en el día a día. No viene el señor Mariano Rajoy a recortarme a mí a mi casa, vienen sus políticas. Y por eso creemos que el Alto Aragón se va a sentir afectado durante la legislatura, que no creo que pueda durar 4 años, porque desde luego vamos a hacer una oposición férrea para que consigamos tumbar no solo las políticas, sino el gobierno de Mariano Rajoy y que podamos llegar a un gobierno que haga políticas para la gente. Muy bien, el objetivo de este debate era que la ciudadanía pudiera intercambiar opiniones o preguntas con los diputados aquí presentes, así que abrimos ahora un turno para que cualquiera pueda expresar su opinión. Adelante. ¿Hay algún micro o si no...? Sí. Me congratulo sinceramente de tener aquí a los diputados nacionales en pie de igualdad
Le iba a preguntar si no piensa que a lo largo de la legislatura pasada ha dado el Partido Popular una visión excesivamente catastrofista de la situación educativa en España, porque los mismos ciudadanos que han estado expuestos a esa nefasta situación educativa, luego cuando consiguen un título, son muy bien recibidos en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros enfermeros y enfermeras y todo eso. Entonces, me quería hacer esa reflexión a la señora Alós para ver si no piensa que se excedieron un poco en esa visión catastrofista que no está justificada siempre añadir o proyectar sobre el contrario todo lo relativo. Y ahora, a los dos diputados aquí presentes, muchas gracias. Esta intervención yo creo que ha aportado algo más de luz. Muy sencilla, la misma pregunta para los dos. Postura ante la ampliación de las pistas de esquí de Formigal, ante la autopista eléctrica Aragón-Cazarín, como la vayan a llamar ahora, y ante las comunicaciones con ferrocarril con Francia. Pues, ¿empiezas, Gonzalo? O quien quieras. Has empezado mucho tú. Okay. Vale, sí, dale. A ver, totalmente de acuerdo con la postura sobre educación. No ha habido sino una mercantilización de derechos, que por lo tanto se ve en que el derecho a la educación y el derecho al trabajo pues acaba siendo la mercantilización de las personas en un mercado mucho más amplio y tener que emigrar. En cuanto a la ampliación de Cerler, hablamos de lo que han dicho los tribunales. Creo que esto al final es política autonómica más que nacional, pero bueno, creo que la postura, tenemos por ahí una diputada autonómica que se hace la sueca y que lo puede explicar perfectamente. Hablamos de que el modelo turístico tiene que aumentar en calidad más que en cantidad, y que las líneas ahora mismo que hay planteadas para hacer la ampliación a través de un parque natural, de un terreno pues prístino y sin tocar, pues deberían replantearse junto con el modelo de la nieve. Creemos que hay un modelo de la nieve de calidad más que de extensión, y que ese es el modelo que tenemos que tirar. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el modelo de las Fuerzas Armadas, con el cuartel Sancho Ramírez. Hablábamos de que no, como decía Gonzalo, no falta dinero en las Fuerzas Armadas. Hace falta una redistribución equitativa y ver cuáles son las prioridades. Esa ha sido nuestra reivindicación. Hemos dicho que queríamos abrir el modelo de las Fuerzas Armadas y a eso es a lo que vamos. Nos parece que segmentar ese debate y reducirlo, no nos gustan los reduccionismos, lo siento, pues va en contra de dar una respuesta viable a todo eso. La línea de alta tensión, de muy alta tensión de la antigua Aragón-Cazaril, en el programa, y es la posición que llevaremos en la iniciativa que creo que están dentro de las tuberías del Congreso para ser presentada, es acerca de la reestructuración del plan que se aprobó para las líneas eléctricas, que creo que es de 2015, y que nosotros estamos oponiéndonos a que existan esa sobre interconexión eléctrica con Francia, cuando no tenemos claro el modelo de distribución eléctrica. No tenemos claro un modelo que vaya a fomentar las renovables, porque no es un modelo distribuido, es un modelo centralizado. Y a merced de eso, debido a eso, estamos fomentando esa interconexión, porque tenemos grandes centros de producción y de consumo. Y resulta que como ponemos grandes centros de producción, pues necesitamos grandes líneas de transporte. Ese es el problema y ese es el quid de la cuestión. No es tanto ese proyecto concreto, pasa lo mismo con el cuartel Sancho Ramírez, sino como el modelo. El modelo nos mete en un debate que es absolutamente falso y que podríamos cambiarle o buscar una tercera opción
y que creemos que es la opción que más va a beneficiar al conjunto. Lo mismo nos pasa otra vez con el modelo de comunicaciones ferroviario con Francia. Si lo que estamos apostando es en grandes centros de producción y grandes centros de consumo, tiene mucho más sentido un proyecto tan absurdo como la travesía central del Pirineo, un proyecto de muy alta velocidad con horadar el Pirineo de punta a punta y que no tendría ningún sentido económico porque eso no lo vamos a poder rentabilizar salvo que nos pusiéramos todos a producir y a exportar directamente. Si creemos en el desarrollo rural, si creemos en el desarrollo de las administraciones locales y de nuestros pueblos y de nuestros valles, tiene mucho más sentido apostar por una red de transportes distribuida en la que tiene mucho más sentido el Canfranc. La reapertura del Canfranc en el periodo de 2016 a 2020 es algo factible, económicamente viable y que desde luego nos va a reportar mucha más beneficio que cualquier otro proyecto. Cualquier otro proyecto que no sea eso va a ser inviable desde el punto de vista que no vamos a conocer cuál va a ser el flujo de mercancías hasta que no reabramos el Canfranc. Por lo tanto, es algo tan obvio que creo que está fuera de cuestión. En los 3 diputados, incluso, tanto Ana como Gonzalo como yo, creo que nos hemos declarado abiertamente y públicamente a favor de la reapertura del Canfranc. ¿Qué está imposibilitando la reapertura del Canfranc? Pues volvemos a lo mismo que decía Gonzalo antes, que los partidos nacionales o estructurados en esa estructura que pierde de vista los problemas del medio rural no entienden que ese sea el modelo que más nos interese al medio rural y en concreto a la provincia del Alto Entonces invisibiliza el Canfranc. Creo que lo vamos a poder debatir en esta legislatura, si hay legislatura, y creo que si hubiera un gobierno de cambio, esto se podría dar en menos de 4 años. Gonzalo. Venga, yo empiezo por el final. En cuanto al Canfranc, pues yo creo que tiene que ser una realidad más a corto que a largo plazo. De hecho, mañana está el presidente de Aragón con Alain Rousset en Bruselas para poder buscar financiación europea que no compute como déficit para que por lo menos el Gobierno central no ponga impedimentos a la hora de que la comunidad autónoma se pueda endeudar con los fondos europeos y poder desarrollar el Canfranc. Al final, el Canfranc, abrir el Canfranc o reabrirlo vale lo mismo que hacer 30 kilómetros de AVE. Es decir, que es una inversión, yo creo que totalmente asumible para un Estado que en los últimos años ha desarrollado pues, miles de kilómetros de alta velocidad, muchos de ellos, bueno, no sé si sin ningún sentido, pero sí sin toda la previsión que habría que haberlos hecho. En cuanto a la línea Aragón-Cazaril, pues bueno, los planes de desarrollo de la red eléctrica de este país estuvieron dimensionados pues, con unos consumos y un crecimiento que ahora mismo no son los que son, está ahora mismo parado, pero yo sí que creo que en algún momento tendríamos que intentar o prever alguna interconexión más con Francia, simplemente por 2 datos, porque tendríamos que intentar bajar los costes de consumo tanto de empresas como de consumidores y también asegurar pues bueno, que el consumo, si nosotros vamos y espero que basemos nuestro desarrollo en energías renovables, pues tenemos que tener, mientras no la podamos acumular en su totalidad, necesitaremos tener pues, algún suministro pues, de manera paulatina. Y en cuanto a las pistas, no me ha quedado claro si eran las de Formigal o las de Cerler. Ah, Cerler. Sí, la ampliación de Cerler, yo, toda mi familia pertenece al término de Montanui y muchos se han tenido que ir de allí por la falta de oportunidades. En su día se planteó la ampliación de Castanesa, no con grandes macroproyectos hoteleros, sino con pequeños hoteles y casas rurales en cada uno de los 17 municipios que forman Montanui. Yo creo que sería una puerta importante que abrir para el Valle de Benasque y para el Valle de Castanesa, teniendo en cuenta que sería una puerta importante para todos los consumidores o posibles consumidores o esquiadores que vinieran de Cataluña, la tendrían 40 kilómetros antes que llegar a Vaqueira y evidentemente yo creo que es compatible el desarrollo sostenible con la ampliación de Castanesa, siempre que se hiciera bajos criterios como se planteó en su día. Hay que tener en cuenta que Montanui es uno de los municipios más amplios de nuestra región
y que cada año está perdiendo 10 o 12 habitantes, hasta la fecha tienen 250 habitantes y lo lamentable es que solo se queda a vivir allí gente pues que es pensionista y la gente joven no tiene ninguna oportunidad. Yo creo que hay que valorar los costes o el impacto medioambiental, pero también hay que valorar también el desarrollo de esas zonas que son las que menos recursos o menos posibilidades pueden tener en una provincia como la nuestra. Hay que valorar, siempre y cuando sea sostenible y sea medioambientalmente aceptable, pues yo creo que hay que dar oportunidades a todos estos valles que ahora mismo, en el mes de octubre o mes de noviembre, pues carecen de oportunidades y en invierno no tienen ese flujo de actividad económica que tienen los que están afectados por la montaña, por el esquí, perdón. ¿Más preguntas? Ahí al fondo. Dos cosas previas. Una es que yo como observador un poco externo me preocupa un poco el papel que Aragón está desarrollando en todos estos procesos. Creo que desgraciadamente ha perdido protagonismo como entidad política y a algunos por lo menos nos parece que es una lamentable tarea. Tenemos la percepción. En segundo lugar, desgraciadamente yo no hemos sentado lo que va a ocurrir. Se va a ocurrir el Partido Socialista, va a tener gobierno del Partido Popular. Es una realidad política a la que a corto plazo me voy a tener, desgraciadamente, que someter, nunca mejor dicho. En ese sentido, quería hacer como tres preguntas muy concretas. Una a la representante del Partido Socialista. La corrupción es uno, si no el mayor de los problemas que tiene este país. Y la corrupción no se terminará con ligeras medidas parlamentarias que digan que endurecemos un poquito esta pena o hacemos no sé qué medida en las contrataciones. Es mucho más profundo, por lo tanto requiere un análisis mucho más profundo. Mi pregunta es, ¿hasta dónde qué instrumentos el Partido Socialista en esa legislatura en la que el Partido Popular no va a tener la mayoría, pero donde se van a poder hacer cosas? Es decir, ¿hasta dónde y con qué instrumentos el Partido Socialista está dispuesto a ir para combatir contra la corrupción? Hoy estamos con proyectos vivos y fuera de la corrupción. En el presidente Iglesias nos comunicó en 2001 el señor Jaume Matas y una de las empresas que ha destinado dinero específicamente es ACS, que es la que está mayoritariamente implicada, como como muchos. Es decir, hace falta instrumentos para analizar y después tomar las medidas. Una es común. Yo creo que desde los planteamientos antipartido popular casi es fundamental acuerdos sobre los cambios en el poder judicial. En este país el poder judicial es verdad que tenemos ejemplos de funcionamiento ejemplar a la redundancia, porque alguien se toma en serio su papel de hacer, pero el conjunto del poder judicial, muchos tenemos la sensación de que desgraciadamente forma gran parte de ese sistema de impunidad que durante tanto tiempo nos ha llevado a donde estamos. Y en tercer lugar, a Jorge Luis, ¿hasta qué punto el tema de agua, que yo creo que también es un tema en el que, no sé, parece que ha perdido protagonismo, pero para algunos de nosotros es muy importante y para es fundamental, hasta qué punto en las políticas de acuerdo que puede haber con el Partido Socialista, Podemos, las confluencias, van a marcar, no sé si líneas rojas, pero criterios de no vuelta atrás. Es decir, hay cosas que no se tiene que gestionar el sistema de riadas, hay un debate muy encima de la mesa ahora si el cambio climático y las irregularidades y los ciclos de agua se van a resolver en unas pantanos más grandes, o que hay otras políticas que tienen que ver como usamos en el municipio territorio. Hasta qué punto el tema del agua, que es fundamental, sí que va a marcar líneas rojas. Sí, pues empiezo yo. A ver, la corrupción y el fraude fiscal en este país pues, es uno de los mayores problemas que tiene. De hecho, en un país que el 23% de su economía sea sumergida, pues tiene un importante problema, sobre todo a la hora de incrementar los ingresos de la hacienda pública. Nosotros tenemos propuestas para dos vías. Uno, para atajar la corrupción política y empresarial, y otro, para intentar reducir al máximo el fraude fiscal. En otros países más avanzados de nuestro entorno, en lugar del 23, pues están en torno al 6, 7, es imposible nunca que se reduzca al cero. En cuanto a la corrupción política, también hay mucho que hacer en cada uno de los partidos políticos. Yo creo que tiene que ser un acuerdo para que todos apliquemos los mismos criterios a la hora de expulsar a políticos que hayan podido tener
algo que ver con la corrupción, endurecer las penas de prisión, evitar que toda la gente que haya tenido que ver algo con la corrupción directa o indirectamente pueda tener opción a ningún tipo de indulto, y eso lo llevamos en la anterior legislatura, y yo creo que hay que tener mucha mano dura porque si alguien tiene que dar ejemplo en esta sociedad tiene que ser la clase política. No es de recibo que hay gente que tiene que defraudar igual a veces por necesidad, pero hay otros que lo hacen para intentar llenarse más todavía los bolsillos y además son representantes de nuestra sociedad. Pues evidentemente el Partido Socialista tiene dentro de sus estatutos un programa muy estricto en cuanto a la corrupción, y a veces ni siquiera corrupción, que es que en el momento que alguien tiene algo que ver o sea imputado o no, pues tiene que abandonar tanto el cargo como la institución, como el partido. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que hablar entre los partidos para aplicar todos los mismos términos. Tiene que ser algo generalizado. Y en cuanto al fraude fiscal, se ha visto que lo más rentable es incrementar el número de inspectores de Hacienda en el personal del Ministerio, porque son los más rentables a la hora de poder atajar el fraude fiscal. Yo creo que las dos son dos opciones que se tienen que poner en marcha lo antes posible, y las dos dependen evidentemente de voluntad política, tanto con Podemos como con muchas fuerzas políticas. Yo creo que nos pondremos de acuerdo, y el discurso del Partido Popular, que es el que más ha hecho contra la corrupción, pues yo creo que no nos lo podemos creer y tenemos que empezar a poner medidas de calado para atajar toda la sangría que es ver cada día un caso detrás de otro en todos los informativos y en la mayoría de regiones de este país. En cuanto al Poder Judicial, es evidente, hay casos que son, que los valoramos muy positivamente, pero es gente que realmente está haciendo su trabajo. Lo que normalmente no nos escandaliza es que el Poder Judicial esté politizado. Hay que cambiar la manera de la elección de los órganos judiciales. Sí que es verdad que, como dijo Podemos en su día, que tenían que estar al servicio del Ministerio de Justicia. Yo creo que no, hay que dotarlos de más independencia, pero siempre garantizando que no se convierten en un núcleo de poder por ellos solos. Quiero decir, que no haya guetos o que no ejerzan también su propio control dentro de la organización. Tiene que ser algo equiparable, pero lo que no puede ser es que los órganos judiciales estén controlados prácticamente al 100% y bloqueados muchas veces por el poder político, y que se tengan que producir recusaciones porque tienen afinidad o a veces hasta afiliación con partidos políticos. Yo creo que un juez tendría que estar a otras cosas, y eso nos tenemos que encargar más pronto que tarde, porque si la política también es una profesión que ahora mismo está un poco denostada, la justicia tampoco está muy bien, y a veces es por la falta de recursos que tienen por parte del Ministerio, pero otras también porque la manera de elegir a los propios órganos de dirección y a los propios órganos de la judicatura no es la mejor. Bueno, creo que en el tema del agua, de momento, no hemos llegado a las líneas rojas. Seguimos manteniendo lo que dijimos en el programa, seguimos haciendo la política que tenemos en el programa. Cuando, por ejemplo, en el Pleno se planteó la derogación del Plan Hidrológico del Ebro, el cual había sido recurrido porque tenía estas características que comentabas, de esos grandes embalses, de esa lógica que se apartaba absolutamente de la regulación en tránsito, de otras cosas que proponemos, votamos curiosamente junto al Partido Socialista de Cataluña o al PNV o a otras fuerzas que en su comunidad tienen cierto arraigo y escuchan un poco los debates que se generan en sus comunidades y en sus pueblos, y que al final conseguimos ver un poco cuáles eran las posiciones de cada grupo con respecto al Plan Hidrológico del Ebro. Creemos no solo que hay que tener ese modelo basado en una nueva cultura del agua, que es lo que estamos estableciendo y que es lo que llevamos en el programa, una ley para el desarrollo de la nueva cultura del agua, sino hablar también de corrupción del agua. Hablamos mucho acerca de una comisión que ya hemos propuesto y que esperamos que el Partido Socialista apoye, acerca de los casos Aquaes y Aquamed,
y acerca de la corrupción pues en cuanto a los derechos de concesión y en cuanto a los grandes embalses que ha habido en este país y que se han dado muchísimos millones a ciertas empresas públicas al principio y luego privatizadas que entran dentro de este juego de puertas giratorias. Hay que decir también que cuando se propusimos eliminar las puertas giratorias, pues nos quedamos un poco solos en el Congreso, ¿no? Ni siquiera el Partido Socialista nos apoyó en la prohibición de las puertas giratorias. Creemos que esas son nuestras líneas rojas, ¿no? En una regeneración democrática y una democratización de todos los modelos, incluido el de la gestión del agua. Hablamos de que tanto las confederaciones tienen que venir regeneradas como todas las instituciones que ahora mismo pues detentan el poder del Estado. Y en cuanto al agua, creo que nuestro discurso ha sido coherente, que no nos hemos desviado del tema y que incluso hemos conseguido, pues ya digo, esa proposición que se debatió en el Pleno del Congreso, ser apoyados por parte de algunos partidos que aquí pues han mantenido una posición absolutamente contraria acerca del plan hidrológico o que siguen esperando que por muy grande que sea el pantano, pues se les vaya a llenar con agua que cada vez, pues los últimos estudios hablaban de un 15% menos de precipitaciones debido al cambio climático en los últimos 15 años. Hablamos de que nos estamos quedando sin agua y que hay que apostar por un modelo de gestión hidráulica que sea coherente con el desarrollo rural y coherente con las condiciones que ahora mismo tenemos en cuanto a cambio climático o en cuanto a que no queremos un modelo basado en esa corrupción continua, un sistema corrupto continuamente, de dar continuamente contratos de empresas a instituciones que luego acaban los diputados o el gobierno que acaba apoyando esas obras en los consejos de administración. Y de eso va, creo que es el programa que llevamos y que de momento no nos hemos salido, de la democratización de los sistemas y de la subsidiariedad de la toma de las decisiones. Eso quiere decir de bajar al terreno y de que, por ejemplo, Aragón siga teniendo esa voz que nunca debió perder. Yo solo un apunte. Los diputados del PSC se abstuvieron en la votación nuestra. De hecho, todos los del Partido Socialista, salvo los 4 de Aragón, se abstuvieron. Simplemente yo quiero recordar que ese gesto que tuviste, yo veo que es muy acorde a lo que se piensa desde aquí, desde Aragón, desde el PSOE, de romper la disciplina de voto, pues quizás lo podría entender también en la investidura de Rajoy. A ver, una cosa es un tema regional y otra una directriz directa. Quiero decir, yo romperé o no, yo ya he dicho antes que acataría la decisión de la comisión gestora, pero en este caso del agua, pues sí que intentamos defender la visión que siempre había defendido el Partido Socialista hasta ese momento. Y en cuanto a las puertas giratorias, sí que es verdad que nosotros lo de prohibir de por vida de que alguien que ha desarrollado un cargo público pueda volver a una empresa donde desempeñaba antes un cargo, el mismo cargo, pues yo creo que también es limitar mucho las salidas de la política, porque al final solo podrán venir a hacer política o profesores universitarios o gente que sea funcionaria, porque realmente yo, por ejemplo, yo trabajaba en una entidad bancaria, X, pues tengo mi paso por aquí que durará 1 año, 2 o 3, también. Yo creo que prohibir de por vida es complicado. Poner 5, 10 años, 15, pues me parece poner un plazo correcto, pero restringirlo de por vida lo veo complicado. Lo que vetasteis fue el trámite de ley, no en concreto medidas concretas de esa ley. No, hombre, pero evidentemente presentamos una enmienda y no fue aceptada, Jorge. Simplemente en ese punto, el modificar eso. El resto estábamos todos de acuerdo. Simplemente era el poner un plazo, indefinido a la prohibición. Bueno, Juan tenía una pregunta.
de dónde venimos. ¿Qué ha pasado estos años en este país? Hemos vivido el proceso de movilización social más intenso pues, desde la transición. Ha habido una serie de políticas muy agresivas contra la ciudadanía, contra la limitada democracia que tenemos, ¿no? Leyes de mordaza, etcétera, recortes que no son neutros, que hablaba Gonzalo de que habrá que aplicar más recortes. Estos recortes que se han ido aplicando se aplican con una lógica que va a dañar a unos y favorece a otros, y prueba es que la diferencia entre pobres y ricos ha aumentado considerablemente, cada vez aumenta ese trozo de gente que tiene más recursos y cada vez está peor el resto de la población. Entonces, creo que sí que no nos podemos olvidar de que todo eso ha pasado, de que todo eso ha generado unas expectativas y que eso ha dado un vuelco al marco político que había de representación, ha generado unas desconfianzas, que hubiera estado todo el proceso, toda la corrupción que hemos conocido y que ha aflorado y que estos días está más de actualidad que nunca, y que creo que ese Parlamento, si va a tener alguna utilidad, debería responder a eso. O sea, no puede estar olvidándose de eso como si nada hubiese pasado, ¿no? Yo creo que estos meses sí que han tenido una virtud. Por un lado, han permitido que esas políticas, que no podemos verlas como neutras, de recortes y tal, que vienen de fuera, es verdad, pero que tienen pues, sus complicidades aquí y que dañan una parte de la población, pues se hayan visto frenadas, al menos en el tiempo, en este casi año que llevamos de parón, no han sido capaces de imponernos esos recortes que, como digo, dañan pues, a la gente de aquí, a la gente con la previsibilidad de los que estamos aquí. Y eso ha sido gracias pues, a que ha surgido ese proceso político de Podemos y las conferencias que han permitido bloquear esa posibilidad. No han conseguido tener una representación suficiente para gobernar, pero sí han bloqueado esa posibilidad temporalmente. Lo que me parece muy triste es que ahora esas dos sensibilidades que parece que hay en el PSOE pues dinamiten esa posibilidad y den otra vez el gobierno al Partido Popular. ¿Qué mensaje estamos lanzando a esa sociedad que se ha movilizado en la calle, que se ha sentido al 80% identificada con esas movilizaciones y con las reivindicaciones de la calle, que ha visto cómo se han recortado los servicios públicos, que ha visto cómo se ha recortado la democracia, sus posibilidades de protestar, que ha visto tantas y tantas cosas, tantos años en el medio rural? ¿Qué mensaje le estamos dando a esa gente que ha visto, que quiere que haya, poder creer en una democracia, que poder participar, poder creer, poder confiar en la gente que gestiona, que no haya una dinámica de corrupción cuando le estamos volviendo a dar al gobierno a esa gente que estamos viendo día tras día que está gobernando pues, para enriquecer a unos pocos, para enriquecerse ellos mismos, para favorecer a grandes empresas? No sé qué mensaje se le está dando a eso. Yo me planteo esas cuestiones. No se puede ser más generoso, no se puede estar a la altura de la sociedad y mirar fuera del Parlamento. No se puede pensar en esa serie de cosas, de urgencias, que no tenemos fuerza parlamentaria para resolverlo todo. No la tenemos. Pero para resolver cuestiones concretas que son prioritarias, como reforzar los servicios públicos, como medidas que planteaba Miguel en la justicia, como el tema de afrontar la corrupción. No tenemos fuerza para un proceso constituyente, que yo creo que en realidad es la solución, pero sí que tenemos fuerza para cambiar dinámicas de juego, leyes, normativas y volver a situaciones o cambiar situaciones que nos permitan estar en otro momento. Incluso yo creo que debería haber habido y todavía podría haber la generosidad de plantear pues, que si hace falta ya un gobierno limitado en el tiempo, que incluso lo puede encabezar una persona independiente si hay problemas, si no son los niños, si son los niños, si tal, que aplique esa serie de medidas, una serie de puntos de consenso que nos faciliten de aquí a un año, de aquí al tiempo que sea, estar en otra situación para avanzar, para otras elecciones, para avanzar a otro momento. Habría que explorar todo tipo de alternativas que no sea volver a dejar en manos de siempre los que nos han estado machacando estos años por la situación, y no lanzar ese mensaje a la sociedad de que es imposible cambiar la corrupción, que es imposible evitar los recortes, porque me parece que la responsabilidad que va a tener el PSOE en ese caso va a ser muy grande. Yo sí que apelo a ese sector del PSOE, que creo que hay un sector que entiende que cuando tiene mejores resultados es cuando ha luchado porque haya cambios sociales o los ha planteado cambios sociales o cambios económicos, en esos momentos ha tenido mejores resultados, que cuando fuerzas similares han generado algo de ilusión, pues es cuando se plantean esos cambios, y ahí está el Partido Laborista en los cambios que está teniendo, y la muchísima gente que se ha afiliado ahí, que ha generado una ilusión que no generaban los partidos socialistas hace años, pues hacerlo a esa gente que tenga la responsabilidad suficiente como para implicarse, dar la cara, y como no nos da, vamos a intentarlo ahora, si no podemos ahora, pues vamos a intentarlo en esas elecciones posteriores, pues con las fuerzas que tengamos, pero lo que no podemos hacer es lanzar a la sociedad, pues, es inviable. Tenemos que asumir la corrupción, los recortes, y no tenemos más que tragar y seguir aumentando la brecha de la desigualdad, de la injusticia y de la pérdida de poder. La pregunta era... Bueno, yo he dicho antes que pudimos cambiarlo en marzo y no fue posible, hablando de generosidad también.
Al final, no todo el programa que llevamos a unas elecciones se puede aplicar si no ganamos por mayoría absoluta. El Partido Socialista es consciente de todos los recortes que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular en los últimos 4 años y, de hecho, en las comunidades en las que estamos gobernando estamos intentando revertir esos recortes, igual que en Aragón, pues como en el resto de comunidades en las que estamos gobernando, no apoyados puntualmente por Podemos u otras fuerzas políticas. Yo entiendo que también lo que hemos hecho hasta ahora en esta breve legislatura inicial y esta que llevamos hasta ahora, pues han aprobado muchas leyes, se han derogado otras que iban directamente en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Y el modelo que defiende el Partido Popular es completamente distinto al que defiende el Partido Socialista. También es verdad, aquí lo que hay que valorar, lo que he dicho antes, las consecuencias de ir a unas terceras elecciones o no, porque evidentemente intentar formar un acuerdo transaccional o transversal con el resto de fuerzas políticas, pues si no ha sido posible en 6 meses o 7, pues lo veo muy complicado que pueda suceder en 10 días. Pues podría ser, y a mí me gustaría que hubiera un presidente socialista o de diferente a Mariano Rajoy en este país, pero hemos perdido mucho tiempo y al final, pues bueno, yo creo que el vértigo de los próximos días nos va a hacer tomar decisiones con muy poca reflexión y con muy poco debate, que es lo que ha faltado hasta ahora. Evidentemente, 2 personas no negocian si uno o los dos no quieren. Yo creo que echar y poner el foco siempre en el Partido Socialista pues no siempre correcto, porque también hay que valorar, porque hay veces que no se han tomado según qué decisiones. Sí que es verdad que la ciudadanía en general y sobre todo los que menos tienen han sido los que más han sufrido las consecuencias de las políticas del Partido Popular. Pero, como he dicho antes, yo creo que hay margen de mejora, no sé si ahora o dentro de un mes, para poder revertirlas. Yo creo que podemos estar a tiempo y lo que he dicho antes, un claro ejemplo es lo que están haciendo los gobiernos regionales del Partido Socialista en la mayoría de las comunidades autónomas que estamos gobernando, que son 7. Y ese es el ejemplo de lo que tenemos que ir haciendo. Quedan solo 15 minutos para terminar y hay 3 personas que han levantado la mano. Si quieres, Jorge. Sí, simplemente por... Os pediría brevedad tanto a los que habéis ofrecido las preguntas como a vosotros para que nos dé tiempo de que todo... Por recordar que tenemos memoria, el proceso fue que hubo un proceso de negociación, se supone que el Partido Socialista hablaba con Unidos Podemos y justo el mismo día, en una sala contigua, en el mismo Congreso, Sánchez y Rivera firmaron un acuerdo que fue la base de decir, bueno, o esto o nada. Esa fue la decisión, esa fue la generosidad. No entendemos que eso fuera una generosidad cuando estamos diciendo continuamente que las medidas que en ese acuerdo había han servido de base y de fundamento para el acuerdo que el mismo partido Ciudadanos ha presentado al Partido Popular y que han conseguido su voto favorable para la investidura de Rajoy y que van a volver a seguir en la dinámica de recortes y de austeridad. Ese ha sido el proceso histórico. Luego lo podemos maquillar de como queramos, pero el transcurso de los hechos ha sido ese. No ha sido un proceso de negociación abierto, no ha sido, como decía antes Juan, ese proceso de, como decía Einstein, que un problema se tiene que resolver en un estado de conciencia superior al que lo ha generado. No ha sido decir, bueno, pues vamos a salir de la lógica de partidos y vamos a abrir ese debate pues abierto, vamos a hacer ese proceso de negociación Tampoco abierto. se quiso sentar Podemos con Ciudadanos y el PSOE a negociar. Eso fue posterior de que hubiera un acuerdo cerrado no, con fue Ciudadanos. anterior. Y también cuando salió Pablo Iglesias diciendo los ministerios que quería, todavía no se había firmado ningún tipo de pacto. Eso se contradice Es decir, con lo que ha pasado realmente, que era, A ver, en el proceso de aquí cada uno negociación tenemos nuestro había prisma una y nunca nos- comisión de Sí, sí, sí. Podemos y otra del Partido Socialista, y en la sala contigua estaba Pedro Sánchez y Rivera. Es absurda, vamos, no tenía ningún sentido ni pies ni cabeza. Y de ahí, de esos polvos, estos lodos. Vamos a la siguiente pregunta para avanzar, luego quedaría aquí y ya terminamos ahí porque se echa tiempo.
Nada, empiezo con Susana Sumelzo. No ha sido apartada de ninguna responsabilidad en Aragón. Ella era miembro de una comisión ejecutiva federal que evidentemente quedó disuelta y ahora tenemos una gestora. Antes era secretaria de la Ejecutiva Federal de, no sé si de Igualdad, y ahora es una diputada que es portavoz en una comisión, pero no tiene ningún cargo orgánico. Ella en Aragón no tenía ningún cargo orgánico. Era secretaria general en su día de EGEA, creo que era de la agrupación de EGEA, y cuando fue nombrada en Madrid miembro de esa ejecutiva nacional, pues dejó apartado lo de EGEA. Y en lo de Sánchez, es que él lo que proponía era unas primarias el 23 de octubre y un congreso ordinario federal el 2, 3 y 4 de diciembre, que sería acabar el congreso y empezar a pegar carteles sin todavía tener claro cuál sería la cara del candidato. Yo creo que fue más por eso. De hecho, bueno, esto lo han relatado los medios de comunicación en vivo, como estaba sucediendo, porque parecía que había más información en los medios que la que tenían propiamente los miembros del Congreso. En el momento que se intentó votar en una urna, todo aquello, pues yo creo que cambió la intención de voto de muchos que sí que estaban con el no a Rajoy y siguen estando con el no a Rajoy, pero no estaban con la propuesta que hizo Pedro Sánchez. Por eso he dicho antes que yo creo que la propuesta de la abstención técnica o la del no están muy, muy igualadas, independientemente lo que digan pues, alguna federación del partido. Sí, yo me pongo de acuerdo mucho con Gonzalo, la verdad que no. Pero desde luego, tanto Pedro Arrojo como yo hemos estado batallando por esa posición dentro del grupo parlamentario y hemos estado pues, con esperanzas hasta que salió Felipe González en la SER. Y a partir de ahí, pues claro, ahí el paradigma cambia y las opciones y las cábalas ya pues creo que lo dejan bastante claro. En cuanto a lo que yo puedo hacer, bueno, aquí en Alto Aragón, gracias a que somos una confluencia, tenemos esa cierta independencia de tomar este tipo de decisiones. El acuerdo que había con el grupo parlamentario era de apoyar a Pablo Iglesias si conseguíamos esa mayoría de diputados y de diputadas. Esa opción no se nos va a poner por delante, pero desde luego no vamos a tener ningún tipo de duda cuando se nos ponga por delante la decisión de Rajoy. ¿Qué vamos a hacer sobre conformar una alternativa? Vamos a seguir intentándolo, pero desde luego las declaraciones que nos llegan de Ferraz, de la gestora, son que han volado los puentes y que al final seguimos en el reduccionismo de o Rajoy o elecciones. Y entrar en ese reduccionismo, ya hemos dado muchas vueltas sobre esto, creo que es dirigir el debate. Y por lo tanto, nos parece que han entrado en un bucle en el que va a ser muy complicado sacarlos. Ahora el debate lo dirijo yo y quedan 5 minutos, penúltima y última, ¿vale? Una pregunta. La hipótesis de que haya una investidura, de que el Partido Socialista diga que apoya a Rajoy, ¿no? Se abstiene. ¿Qué Partido Socialista será que haga la oposición? ¿La ruptura del Partido Socialista del PSC? ¿El Partido Socialista de los que están a favor de que el PP siga ahí? ¿Qué tipo? Porque ahí estáis con una guerra total. Dentro de los diputados que tenéis en la Cámara, ¿qué prevalecerá? ¿El freno al Rajoy o el continuismo del cambio de la Constitución? Bueno, yo creo que lo del cambio de la Constitución de... Es que es así. Porque Sí, sí, sí. Ha entendido. No, ha habido una rotura, pero sí que es verdad que federaciones como, por ejemplo, ha salido hoy que la andaluza podría, que valoraba o apoyaría una abstención en el Comité Federal a la hora de la votación, pues yo creo que las políticas que está aplicando en Andalucía no tienen nada que ver con las que está aplicando Mariano Rajoy en el Gobierno de España. Sí que es verdad que yo creo que estamos ante una situación complicada para el Grupo Parlamentario Socialista y dependiendo de lo que se decida, pues yo creo que habrá
pues una ruptura más grande o más pequeña, espero que solo en el momento de la votación. Evidentemente, nuestro programa está allí, nuestras medidas sociales, sobre todo, no tienen nada que ver con las que está aplicando el Partido Popular. Y yo solo espero que esa ruptura de la que me has comentado pues no se produzca, porque al final yo creo que suficientes problemas tiene la sociedad y suficiente fuerza tenemos que hacer en el Congreso como para encima pues estar unos al frente de otros. Por eso yo es uno de los peros que le veo a la abstención, es decir, que se rompa el grupo parlamentario y no se vaya a unas terceras elecciones donde se podrían hacer otro tipo de listas. También es así. Bueno, pues terminamos con la pregunta del fondo. Yo lo he dicho antes. Yo lo he dicho antes. Yo votaré lo que decida el Comité Federal, que es el órgano que tiene que decidir. Al final, yo pertenezco a una organización política y todo este debate que hay de que yo votaré no independientemente de lo que diga el Comité Federal o yo me abstendré independientemente de lo que diga el Comité Federal, yo creo que no hace ningún bien a mi partido. Al final estamos en una organización que tiene unos órganos que nos hemos dado entre todos, que si no nos gustan podemos cambiarlos en el próximo Congreso Federal. Pero yo creo que si no estás a gusto en un sitio, si no te sientes representado en un sitio, pues lo mejor es no estar, evidentemente. No, yo disculpen los militantes del Partido Popular si se han sentido ofendidos. Yo hubiera estado encantado de hablar con la diputada del Partido Popular si hubiera tenido a bien venir. Bueno, pues terminamos aquí este debate y agradecemos la presencia de los dos diputados. Lamentamos que no haya podido sumarse el Partido Popular y bueno, agradecemos la paciencia que han tenido y bueno, pues las preguntas que han formulado en este ejercicio de participación ciudadana, que es como se debería entender la democracia. Pues muchas gracias y buenas noches.